Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brilla en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. En el mundo hay más del 40% de la población total que no han escuchado el nombre de Jesús. Esto representa 2.4 mil millones de gentes. No lo han oído ni en una canción, no lo han leído en sus libros de historia. La mayoría ni tiene libros de historia porque ni tienen alfabeto. Una gran parte de ellos son las etnias que viven aislados de la sociedad, en las montañas y en los desiertos del mundo, marginados y olvidados por los demás. Mientras que la iglesia del Señor perdemos el tiempo en discusiones, pleitos y divisiones, estos miles de millones se van a una eternidad sin Jesús. ¿Qué vamos a hacer tú y yo? ¿Seremos la generación que lleve el mensaje de esperanza? Entonces, enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brilla en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. dice Romanos capítulo 10, verso 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús. Que Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos a la clase. Tuvimos muchos problemas para poder transmitir la clase en vivo. Tuvimos problemas con mi conexión de Ethernet de mi computadora, pero doy gracias a Dios que podemos estar nuevamente aquí, listos para la clase. Así que les voy a pedir que nuevamente hagamos una oración, pongamos en las manos de Dios este tiempo y que sea el Señor el que habla nuestras vidas en esta clase que vamos a tener. Padre, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por la oportunidad que nos das de poder compartir nuevamente, Señor, en esta lección. Te pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Señor, que tú dirijas la enseñanza en esta hora, que sea tu Espíritu y tu palabra hablándonos, y Señor, que podamos aprender y podamos crecer
en el conocimiento de tu palabra. Señor, el tema que vamos a tocar hoy es un tema, Padre, interesante, pero más que interesante, importante para la vida del recién convertido. Señor, así que yo te pido que pongas en nosotros la habilidad de aprender, de escuchar lo que tu palabra nos enseña y que tu Espíritu Santo dirija esta enseñanza. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, pues nos habíamos quedado en los primeros pasos de la vida cristiana. Los primeros pasos de la vida cristiana son muy importantes en la vida de cualquier persona que se entrega a Cristo. Usted recordará el día cuando usted se entregó a Cristo, que alguien le ayudó a usted para poder crecer en el conocimiento de la palabra de Dios y aprender los primeros pasos en la vida cristiana. Y si no fue así, entonces batallamos bastante para crecer en cuanto a la vida cristiana. La vida cristiana es un proceso, seguimos creciendo toda la vida, pero los primeros pasos son importantes en la vida de aquel que entregó su vida a Cristo. A veces cuando tenemos una campaña, un evento evangelístico, un esfuerzo evangelístico, creemos o mucha gente cree que no hay buenos resultados y no funcionan las campañas. Yo lo he escuchado mucho desde hace 35 años. La gente dice es que las campañas no funcionan porque en el momento se convierte a Cristo mucha gente y después no hay nadie en las iglesias. El problema es que una campaña, un esfuerzo evangelístico trae a la gente a Cristo. Pero un discipulado efectivo trae a la gente a la iglesia. La gente no va a venir a la iglesia inmediatamente después de que entregó su vida a Cristo. Por eso es importante iniciar el discipulado con los primeros pasos en la vida cristiana. Los primeros pasos en la vida cristiana es como cuando acaba de nacer un bebé y lo toma el pediatra y se lleva al bebé, el pediatra y lo limpia, lo revisa, lo examina, extrae todo su mucosa de la nariz, de su boca y lo deja listo para que ya pueda empezar a tomar pecho de la mamá en ese momento o solución, si es que va a tomar solución, y revisa completamente al bebé, revisa que su ombligo no se haya contaminado, no esté dando algún problema, lo desinfecta, lo deja listo con una gasita y se lo da a la mamá. Una vez que lo ha envuelto en una frazada para que no tenga frío, se lo da a la mamá. Y estos son los primeros pasos. Esto es lo primero que tenemos nosotros que hacer cuando alguien entrega su vida a Cristo. Tener los primeros pasos en la vida cristiana. Y estos son los pasos en la vida cristiana. Y voy a pedir que ponga mucha atención porque vamos a estar yendo ahí a los primeros pasos en la vida cristiana. Y en estos primeros pasos de la vida cristiana, lo primero que nosotros vamos a ver es que una persona, un recién creyente o recién convertido, es como una planta. Necesita recibir agua todos los días y cuidado. A mí me gustan las plantas y procuro pues regar mis plantas todos los días. Si no riego mis plantas todos los días empiezan a morirse. Y hay algunas que se me han muerto cuando salgo de viaje o no estoy. Si no hay quien las riegue o no les ponen suficiente agua se empiezan a morir, se ponen amarillas, se ponen débiles y después mueren. Por eso es importante los primeros pasos en la vida cristiana. Como inciso A, quiero decir que debemos enseñar al recién convertido a creer que Cristo no abandonará su corazón, aunque vengan pruebas, enfermedades, persecuciones, tentaciones o dudas. Esto sucede mucho con el recién convertido. Una persona que se acaba de convertir empieza a tener dudas, empieza a tener tentaciones, empieza a tener enfermedades, empieza a tener pruebas. De alguna manera empieza Satanás a tratar de estorbar el crecimiento de esa persona. Y muchas veces cuando esta persona está enferma, cree que Cristo ya no está en su corazón, o si hay alguna duda razonable, cree que ya no es cristiana o que Cristo ya no está en su corazón, o si viene alguna prueba, alguna tentación, él cree que no está Cristo en su corazón. Sin embargo, nosotros debemos recalcar que Cristo siempre va a estar en su corazón, ahora que le ha recibido, ahora que ha sido lleno del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo le ha sellado, ahora que Cristo ha venido a su vida, ahora Cristo no se va a salir de su vida y ahora Él es una persona salva y tiene todos los derechos de una persona salva. Creo que esto ya lo vimos nosotros, la seguridad de la salvación, si no lo vamos a ver después, quizás. Pero algo que es muy importante es enseñarle en los primeros pasos que Cristo nunca le va a abandonar.
ahora que Él le ha recibido, no le va a abandonar. Jesucristo le condujo hasta la iglesia o hasta el lugar donde estuvo él en la reunión y entregó su vida a Cristo, nuestra entrevista o en esta reunión familiar o reunión de amigos o en el metro donde le hayamos compartido el evangelio a esta persona en el taxi. Dios permitió esa situación porque le ama y porque quería que él escuchara el mensaje, y ahora que él le ha recibido y está en su corazón, Cristo no va a abandonar por ningún motivo su corazón. Pero también, inciso B, debemos invitarle a él, porque estos son los primeros pasos que él tiene que empezar a dar en la vida cristiana, o a ella, a leer y meditar diariamente la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es el alimento de todos los días. Les comenté que yo tengo cachorros, y los cachorritos que yo tengo comen a todas horas, comen en la mañana, comen en la tarde, comen en la noche. A todas horas están comiendo y están muy gordos porque están alimentándose constantemente. La mamá está muy flaca, pero los cachorros están muy gordos. Leer y meditar la palabra de Dios diariamente va a producir fortaleza espiritual en la vida de las personas. Debemos recordarle que la palabra de Dios es la única que puede cambiar las vidas y los corazones y las actitudes y los malos hábitos. El Espíritu Santo lo va a hacer a través de la palabra de Dios. Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, escuchamos la voz de Dios, y es por eso tan importante que un recién convertido, un bebé en el Evangelio, todos los días esté comiendo la palabra de Dios para fortaleza espiritual y para crecimiento. Si la persona, nosotros le aconsejamos que lea y medite diariamente en la Biblia y no sabe, nosotros tenemos que instruirle. Yo siempre recomiendo el Evangelio de San Juan. Hay algunos otros que recomiendan Mateo y algunos otros Lucas. Yo recomiendo Juan en lo particular. Juan tiene algunas preguntas importantes que van a generar dudas, no dudas, sino cuestionamientos en la persona, como el versículo número 1, en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Es la primera pregunta que ellos le hacen a uno, es: oye, no entiendo el versículo 1, ¿por qué dice del verbo? ¿Quién era el verbo? ¿Por qué el verbo? Etcétera. Entonces es el momento de nosotros poder empezar a enseñar y a discipular a esa persona. No debemos dejar que la persona dé sus primeros pasos sola. Eso es muy o sumamente importante. Nosotros tenemos que acompañar a esta persona a dar sus primeros pasos. No puede esta persona dar los primeros pasos por sí sola. Es como un bebé cuando empieza a caminar. Él empieza a gatear y después se pone en pie y después empieza a dar algunos pasitos, pero nosotros tenemos que llevarlo. Cuando va a caminar tramos largos, tenemos exactamente lo mismo que hacemos nosotros con un bebé. Tenemos que llevarlo de la mano, tomarlo de la mano y llevarlo versículo a versículo, libro a libro, capítulo a capítulo, estar ayudándole a este bebé espiritual a crecer, a fortalecerse en la lectura y en el estudio de la palabra de Dios. Otro aspecto que es muy importante es la oración. Debe orar diariamente al Señor. Enseñarle a orar. Orar es platicar con Dios. La oración es súper importante en la vida del creyente. Así que debemos enseñarle nosotros a Él a orar. Orar en la mañana y orar en la noche. No solamente algo repetitivo, sino en la oración tener un tiempo de compañerismo con Dios, un momento en el que Él pueda platicar sus necesidades, sus dudas, sus temores, sus aflicciones delante de Dios, y Él pueda exponerlas delante de Dios. Cuando empiece a tener tentaciones, nosotros debemos aconsejarle: si estás teniendo tentaciones, tienes que orar. Si estás teniendo pruebas, tienes que orar. Si estás teniendo enfermedad, tienes que tener un tiempo de oración. Si estás teniendo algún otro tipo de embate del enemigo, tienes que orar. La oración es una fortaleza tremenda. Hace como 30 años me regaló alguien un separador de piel que decía: la oración es el poder más grande que hay sobre la tierra. Y es cierto, yo lo creo y así lo he experimentado. La oración es el poder más grande que hay sobre la tierra. Entonces tenemos nosotros que aprender a orar y enseñarle a orar a nuestros discípulos. Si Él no nos ve a nosotros orar, si Él no nos escucha a nosotros orar, Él no va a poder orar. Por eso este es uno de los primeros pasos que deben tener en la vida cristiana, la oración. Y también, como inciso D, compartir diariamente el Evangelio con otras personas. ¿Por qué compartir diariamente el Evangelio? Esta persona tiene que aprender
a predicar el evangelio. Tiene que compartir el evangelio. Y esto no es de que él inmediatamente que se convirtió tome un curso de evangelismo, no. Tenemos nosotros que enseñarle a él a compartir lo que Dios ha hecho en sus vidas. Dice la palabra de Dios en Pedro que nosotros hemos sido llamados para hacer luz de la tierra, que nosotros hemos sido llamados para compartir, anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, ¿cómo vamos a anunciar esas virtudes? ¿Cómo es que las tenemos que anunciar? Con nuestro propio testimonio. Lo que esta persona tiene que compartir es lo que Cristo ha hecho en su vida, el perdón de pecados. No a veces el milagro, y quiero hacer aquí una diferencia porque a veces le enseñamos a la gente a predicar solamente los milagros y no el perdón de pecados. A veces la gente predica que Dios me sanó, Dios me liberó, Dios hizo esto, hizo lo otro, pero tenemos que hablar de lo que Dios hizo, más importante, que fue el perdón de pecados y el aceptarnos como sus hijos para ser permanentemente hijos de Dios. Entonces, él debe empezar a compartir su testimonio y es muy sencillo. Háblale a la gente de cómo era tu condición, háblale a la gente de qué fue lo que experimentaste ahora, el perdón de pecados, y háblale a la gente de cómo se siente tu corazón ahora que has recibido a Jesucristo. Es en un proceso muy sencillo. Más adelante habrá oportunidad de enseñarle a compartir el evangelio, cómo predicar el evangelio a una persona. Pero de momento, con su testimonio, hablando de lo que Dios hizo en su vida, va a ser suficiente para que los demás escuchen lo que Dios está haciendo en su vida. También debemos, inciso E, debemos de vivir, invitarle a vivir santamente, rechazando toda tentación. Y es muy importante esta parte. Tenemos que enseñarle a él que él está apartado para Dios y debe de rechazar toda tentación. Esta es parte de los primeros pasos en la vida cristiana. Si no le enseñamos a él a vivir en santidad, desde ahora él va a crecer creyendo que es lo mismo estar en el mundo que estar en Cristo. Y no es lo mismo. Cuando nosotros venimos al conocimiento de Dios, somos santificados. Y la palabra santo quiere decir apartado. Entonces somos santificados, somos apartados para Dios. Ahora somos una cosa santa delante de Dios y para el mundo. No somos de este mundo, somos embajadores en este mundo, estamos de paso en este mundo. Dios nos ha llamado para ser santos, un pueblo santo que anuncie su reino, un pueblo santo que anuncie las virtudes, un pueblo santo que comparta con los demás, pero debe mantenerse santo el pueblo de Dios. Ahora, esto que es los primeros pasos en la vida cristiana es algo muy importante. La gente va a mirar nuestras vidas y va a venir tentación a la vida de los nuevos creyentes y nosotros tenemos que enseñarle que él debe de rechazar la tentación, los hábitos, amigos, cosas que le causaban este tipo de problemas. Si él era alcohólico, si él era adicto, si él tenía algún otro tipo de adicción, debemos enseñarle a él que debe rechazar en el nombre del Señor toda esta tentación y vivir en santidad delante de Dios. Y él va a imitar la santidad que usted y yo tengamos. Si usted va a empezar a discipular, y eso lo vimos nosotros en el grupo de visión de multiplicación, no es discipular, no es dar una clase. Eso lo puede hacer cualquiera puede dar una clase y mejor. Hay gente que da clases extraordinarias. No se trata de dar una clase. Se trata de vivir lo que estamos enseñando. Los discípulos van a aprender a hacer, nuestros alumnos van a aprender a hacer lo que nosotros hacemos. Si nosotros no estamos viviendo una vida de santidad, ellos no van a vivir nunca una vida de santidad. Ellos van a hacer exactamente lo que nosotros hagamos. Si nosotros llegamos temprano a la iglesia, ellos van a estar ahí temprano. Si nosotros evangelizamos, van a evangelizar. Si nosotros servimos, vamos a servir. Si nosotros criticamos, van a criticar. Si nosotros no vamos a la iglesia y faltamos mucho, ellos van a hacer exactamente lo mismo. El discipulado es hacer o formar una persona igual a nosotros. Eso fue lo que Jesucristo hizo con sus discípulos. Él cuando llamó a sus discípulos, él les decía, hagan lo que yo hago, sean imitadores de mí. Lo que el Padre me mandó a hacer, yo estoy haciendo, hagan ustedes también esto. Y es lo que nosotros tenemos que enseñar en el discipulado. Tenemos que enseñar que la gente o nuestros discípulos tienen que hacer lo que nosotros estamos haciendo. El estilo de vida que nosotros estamos llevando, ellos tienen que
llevarlo. Y es importante por eso que nosotros les enseñemos a vivir santamente, rechazando toda tentación. Y por eso es tan importante el discipulado. Nadie nos enseña a nosotros a ser padres de familia, nadie. Los que ya tenemos hijos, nadie nos enseña a ser padres. Pero lo que sí es que nuestros hijos van a seguir nuestros pasos, van a imitar muchas cosas de las que nosotros hacemos, las van a hacer ellos. Las cosas a veces que nosotros no queremos decir, ellos las dicen. Perdón, o las cosas que no queremos hablar, ellos las hablan. No podemos decirle a nuestros hijos, mira, yo soy un borracho, pero tú ve a la iglesia y pórtate bien. No lo va a hacer. El ejemplo arrastra más que las palabras. Por último, tocando este punto que es importante, es el inciso F o la letra F, asistir el día del Señor al templo. Es muy importante que enseñemos desde un principio a los recién convertidos a ir al templo. Ellos tienen miles de hábitos que les impiden ir al templo, como levantarse tarde el día domingo, irse al fútbol el día domingo, gastar el domingo en otras cosas. Pero el día que hemos apartado para el Señor es el domingo, y es importante, no religiosamente, pero congregacionalmente, tener ánimo juntos, estar en la iglesia, adorar juntos el nombre de Dios, ofrendar, vernos, abrazarnos. Bueno, ahorita no nos podemos abrazar mucho, pero vernos y tener esa coinonía, esa unidad, esa fraternidad, y bendecirnos juntos, orar juntos unos por otros, escuchar el mensaje, reunirnos. El apóstol Pablo decía, no dejando de congregarnos como muchos tienen por costumbre. El asistir a la iglesia el día del Señor le va a ayudar a él a formar el hábito del crecimiento, de escuchar la palabra de Dios. Quizás el domingo hay discipulado, o el domingo hay clases de música, el domingo hay algunas otras actividades en la iglesia, hay comida después o talento después de la reunión, etcétera. Cualquier cosa que haya en la iglesia va a ser de bendición. Esta comunión con los santos le va a ser provechosa en su vida. Él no estaba acostumbrado a tener comunión con los santos. Él se reunía con cualquier otra persona los domingos, con los amigos, para tomar, para ir al fútbol, para lo que sea. Entonces es muy importante que nosotros le enseñemos a él a asistir a la iglesia el día del Señor. Ahora, hay un punto en el que yo quiero ir hablando de los primeros pasos en la vida cristiana, y este punto es el por qué sucede todo esto. ¿Cuándo es cuando nosotros tenemos que llegar a este punto de los primeros pasos de la vida cristiana? Y yo quiero hacerte referencia a un acto, algo que sucedió con nuestro Señor Jesucristo. Yo no sé si tú recuerdas a Lázaro, y Lázaro, que era amigo de Jesucristo, el hermano de María y de Marta. Lázaro murió, y Jesús es cuestionado por su hermana de Lázaro, por Marta, cuando él lo va a visitar, y Marta le dice, Señor, si hubieras estado aquí no hubiera muerto mi hermano. En otras palabras, Señor, tú llegaste tarde. Pero no es que Jesús haya llegado tarde, no llegó tarde. Lo que Jesús quería era mostrar su poder, y este ejemplo de Lázaro es un ejemplo muy, muy importante. Cuando nosotros vemos en la Biblia, ahí ahí en el Evangelio de San Juan, en su capítulo 11, versículo 39, y yo quiero leerlo, y si usted va conmigo ahí, pues está mejor. Dice el versículo 38 de San Juan 11, 39 al 44, pero quiero leer desde el 38. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Fíjese lo que dijo Jesús, quitad la piedra. ¿Y qué dijo Marta, la que había estado reclamando desde un principio? Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesta, donde había sido puesto el muerto. Voy a detenerme ahí. Nosotros vemos aquí a Jesús yendo al sepulcro, y Jesús da la orden. El sepulcro tenía una piedra,
Y Jesús da la orden y les dice a los que estaban ahí, todos los judíos que habían acompañado a Marta y a María, les dice, quiten la piedra, remuevan la piedra. Y Marta, que le había reclamado que no llegó antes, ahora le dice, Señor, pero ya hiede, ya apesta, ya tiene mucho tiempo de muerto. Y Jesús le contesta estas palabras que nosotros hemos recalcado muchas veces o hemos incluso hasta predicado. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Este ejemplo de Lázaro y Jesús, y quiero irlo llevando por partes, habla acerca de el maravilloso esfuerzo de evangelismo. ¿Qué era más difícil para Jesús? ¿Qué cree usted que era más difícil para Jesús? ¿Cree que para Jesús era más difícil resucitar a Lázaro o decir a la piedra, muévete, y la piedra se movería? Para Jesús no había nada imposible. Jesús pudo haber dicho, Lázaro, ven fuera, y la piedra se hubiera movido y Lázaro hubiera salido. Pero no fue eso lo que Jesús hizo. Él llega al sepulcro y les dice, muevan la piedra. Es decir, tenemos que hacer un esfuerzo si queremos ver un milagro. Tenemos que hacer un esfuerzo nosotros. No dejar que Jesús haga todo. Él va a hacer su parte. Y quizás Él va a hacer el 99% del trabajo, pero el 1% que nos corresponde hacer a nosotros lo tenemos que hacer, no lo tiene que hacer el Señor. Así que les dice, remuevan la piedra, y remover la piedra es el símbolo del esfuerzo evangelístico. Cuando nosotros preparamos un esfuerzo evangelístico, una campaña, estamos visitando, estamos preparando literatura, estamos orando, estamos ayudando por el evento, esto es remover la piedra, tener el esfuerzo evangelístico. Algunos no creen en eso, como Marta. Ella dijo, pero ya hiede. Hay mucha gente que cuando hemos tenido proyectos evangelísticos se opone y dice, no, pero va a haber problemas por esto. No, pero es que en ese lugar agarran a machetazos a los cristianos. No, pero esto, pero lo otro. Siempre va a haber quien dé una opinión. Aún los mismos afectados pueden ser una piedra de tropiezo o un estorbo. Pero Jesús dijo, remuevan la piedra. Y entonces hubo hombres que hicieron ese esfuerzo evangelístico. Removieron la piedra. Y una vez que removieron la piedra, nosotros vemos ahí en el versículo 41, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Este es el momento en que nosotros pregonamos el Evangelio y debemos predicar el Evangelio a gran voz. Jesucristo le dijo a Lázaro a gran voz. ¿Por qué le dijo a gran voz? ¿Para que lo oyera porque estaba muerto? ¿Tenía Jesucristo que gritar para que Lázaro pudiera oír? No. Él lo dijo a gran voz para el testimonio de todos los que estaban ahí, y él gritó, Lázaro, ven fuera. Este es el momento en que la gente, cuando predicamos el Evangelio, escucha la voz de Jesucristo y recibe y acepta a Jesucristo en su corazón. Nosotros hacemos el trabajo de remover la piedra. Jesús trae con su voz, viene a la gente escucha su voz y entonces son salvos. Dice el versículo 44, y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Ahora, otra vez vuelvo a lo mismo. Lázaro oye la voz de Jesús y resucita, sale de ese lugar. Lázaro escucha la voz de Dios, de Jesucristo, se levanta y sale. La Biblia no dice cómo salió, rodando, brincando, no sabemos cómo, pero él salió atadas las manos, los pies envuelto completamente y su cabeza también. Y Jesús les dice a los que estaban ahí, desatadle y dejadle ir.
No podía haber Jesús resucitado a Lázaro y que cayeran inmediatamente todos esos vendajes que él traía con los que estaba él saturado, apretado, envuelto, porque los cuerpos se envolvían completamente. No, ¿por qué pidió a los demás que fueran y quitaran el vendaje? Porque, otra vez repito, nosotros tenemos que hacer el trabajo. Antes de que la gente escuche la voz de Dios y sea salva, y después de que la gente ha escuchado la voz de Jesucristo, entonces tiene que haber un trabajo que nosotros tenemos que hacer de discipulado. Y estas vendas, ese es los primeros pasos en la vida cristiana. El primer discipulado, enseñar a la gente a quitar todos esos vendajes. ¿Qué hubiera pasado si la gente no hubiera movido la roca? ¿Qué hubiera pasado si la gente no le hubiera quitado los vendajes a Lázaro? ¿Ha pensado en eso? Lázaro quizás ya resucitó, Jesús se va, nadie le hace caso y se queda él quizás tratando de zafarse solo, pero hubiera muerto ahí. El esfuerzo evangelístico de mover la piedra, cuando la gente entrega su vida a Cristo, no tiene resultado y no lo vemos en la iglesia reflejado porque viene la segunda parte, que es remover las vendas. Vendas de idolatría, vendas de ignorancia, vendas de dudas, vendas de mitos, vendas de hábitos, muchas vendas con las que la gente viene a Cristo. Nosotros somos los encargados de remover todas esas vendas para que haya un buen resultado en el crecimiento y en el desarrollo de una persona. Una persona que se entrega a Cristo, y déjeme decirle que cuando una persona se entrega a Cristo, tenemos nosotros inmediatamente que empezar con esa persona a darle consejería, que esto lo vamos a ver nosotros en la última clase, la próxima semana, empezar a aconsejar al recién convertido, conocer cuál es la actitud de su corazón y empezarle a discipular y a enseñar, inmediatamente después de que entregó su vida a Cristo. No regresar al otro día a quitarle las vendas, a la otra semana a quitarle las vendas. Para ese tiempo ya se perdió, ya murió. Tenemos que hacerlo en el instante. Una vez que hemos removido la piedra, una vez que esa persona ha escuchado la voz de Jesucristo, una vez que ha entregado su vida a Cristo y ha resucitado y ha pasado de muerte a vida, es el momento de empezar a quitar las vendas. No es el momento de arrancarle el escapulario o romperle la imagen que tiene en su casa. No, es el momento de empezar con él los primeros pasos en la vida cristiana. Empezarle a enseñar lo que la palabra de Dios dice y él empezará a crecer y el Espíritu Santo es el que va a dar convicción, el Espíritu Santo es el que va a redarguir, el Espíritu Santo es el que va a dar el crecimiento juntamente con la palabra de Dios. No nosotros somos el instrumento solamente, recuerde, no somos nosotros los que convertimos, no somos nosotros los que hacemos crecer la planta, no somos nosotros los que hacemos que la planta dé fruto, nosotros simplemente trabajamos en el huerto y es el Espíritu de Dios, la palabra de Dios la que hace que la persona crezca. Él es el que riega la palabra, Él es la fuente de vida, Él es el que da vida a esa persona para que crezca y en un tiempo dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, como enseña su palabra. Entonces nos toca a nosotros hacer esa labor de discipulado y tenemos que hacer esta labor de discipulado inmediatamente después de que la persona ha entregado su vida a Cristo. No podemos esperar más tiempo. No podemos esperar a la siguiente semana, no podemos esperar al mes siguiente. Bueno, el próximo mes empezamos con las clases de discipulado. Tiene que ser inmediatamente. Muchas veces cuando dejamos pendiente ese discipulado inicial, la consejería inicial, la persona no vuelve a venir a la iglesia. Nosotros tenemos que tomar los datos, tenemos inmediatamente que hablar con ella, tenemos que hacernos amigos de esa persona, tenemos que orar con él, tenemos que preguntarle por la necesidad, por qué vino a la iglesia, quién la trajo, dónde vive, a qué se dedica. Perdón. Y tenemos nosotros entonces esa tremenda y enorme responsabilidad de compartir el evangelio con esa persona, pero también de discipularla y ayudarle a crecer en la vida cristiana. Y en este ejemplo de Lázaro es un ejemplo muy, muy claro con respecto a lo que nosotros tenemos que hacer en la vida cristiana en cuanto al discipulado. ¿Cómo vamos a discipular a estas personas? Bueno, ya lo habíamos hablado anteriormente y lo dijimos. Nosotros tenemos que discipular, empezar con los primeros pasos en la vida cristiana, pero también tenemos que empezar con algún tipo de discipulado. Yo
les recomiendo, y esto lo he usado, el manual de Nueva Vida en Cristo, que es Nueva Vida en Cristo, volumen 1. Esos son los pasos básicos de la vida cristiana. Pasos básicos. Ya no son los primeros pasos en la vida cristiana, son los pasos básicos en la vida cristiana. ¿Y cuáles son esos pasos básicos? Aquí los tenemos, algunos de esos pasos básicos. En este manual, el número 1, tiene 3 secciones, y la primera es salvo. Primero está la introducción a la vida cristiana, pero el paso número 1 es salvo. Y salvo, ¿por qué tiene que ser, o por qué tenemos que hablar de la salvación si la persona ya es salva? Tenemos que hablar de la salvación porque tenemos que enseñar a la persona qué fue lo que pasó, por qué esa persona es salva, por qué esa persona, qué adquirió cuando se hizo salva. ¿Qué hubo en su vida o qué sucedió cuando esta persona se hizo salva? Y lo que esta persona entiende, o lo primero que esta persona tiene que entender, es que cuando ella se hizo salva, ella pasó de una situación de muerte a una vida eterna. Debemos enseñarle que ahora Cristo es el centro de su vida, que tiene que orar a Dios todos los días, presentar delante de Él sus necesidades, leer la Biblia, buscar una iglesia donde se congregue, apartarse del mundo y del pecado y todas las cosas que lo pueden llevar y arrastrar nuevamente. Y si por alguna razón él llegase a pecar, tenemos que enseñarle que tiene que confesar su pecado delante de Dios y que debe aceptar el perdón nuevamente, que debe de hablar de Cristo con otros, y debemos entonces introducirlo a la lección de lo que es salvo. ¿Por qué esta lección de salvo? Porque ahí en esa lección de salvo él va a aprender qué fue lo que pasó, qué sucedió, su vida pasada cómo era, ahora cómo es su vida, la obra que Dios hizo en su vida, en su corazón, la nueva vida que él está experimentando ahora. Esto es muy importante que él lo vea. La siguiente lección es seguro. Él debe de estar seguro de su salvación. Él debe tener la seguridad de su salvación. No solamente saber que él es creyente y perdonado, sino él debe experimentar la seguridad de la salvación y debe entender que Dios es el que le da seguridad y no hay nada más que le dé seguridad, y Dios va a estar con él completamente, siempre, no se va a apartar de él, y Dios va a estar fortaleciéndole a él y teniendo él la seguridad de su salvación. El paso número 3 es victorioso. En Cristo Jesús él va a entender que hay luchas, sí, todo el tiempo, toda la vida va a haber luchas, pero en Cristo Jesús hay victoria. No solamente hay luchas, sino hay victoria y hay perdón, porque a veces en las luchas uno falla, pero la palabra dice en 1 Juan 1:8 que hay perdón para aquel que se arrepiente. Después, el paso número 4, vamos a hablar acerca de que Dios es Señor de todo. Y aquí es muy importante porque empezamos a hablar de mayordomía, y no solamente de mayordomía de las finanzas, o sea, la mayordomía en todo el aspecto de nuestra vida, nuestro tiempo, nuestra familia, nuestros hijos, nuestras posesiones, todo le pertenece al Señor. Y especialmente nuestra vida. Y ahí, en este punto número 4, Señor de todo, vamos a hablar de quién es mi dueño, cómo vamos a contestar a Dios que Él es nuestro dueño, cómo debo entregar a Cristo todas mis cosas, una entrega diaria en mi vida. Y luego el punto número 5, el paso número 5 es viviendo en el Espíritu. ¿Qué es vivir en el Espíritu? ¿Cómo vamos a vivir en el Espíritu? Y empezamos en este punto 5 hablando de lo que es la obra inicial del Espíritu Santo en la vida del creyente, y esta obra nos va a llevar a nosotros, en esta obra continua, a predicar el Evangelio, a hablar del Evangelio. No solamente somos sellados, sino somos llenos continuamente del Espíritu Santo. Y en el paso número 6 vamos a estudiar un poquito acerca de Dios me habla. Dios me habla a través de la palabra de Dios, y ahí vamos a estudiar qué es la Biblia y luego el propósito de la Biblia, por qué tenemos nosotros la Biblia, su contenido de la Biblia, etc. El paso número 7 es hablando con Dios, y aquí estamos hablando de la oración. Si se dan cuenta, nosotros vimos esto en los primeros pasos, o se le habló a él en los primeros pasos de la vida cristiana, y ahora es caminando
caminando seguro con Dios en su crecimiento. Entonces, el paso número 7, vamos a tocar el punto de hablando con Dios, que es la oración, cómo debemos orar, etcétera, etcétera, etcétera. El paso número 8, vamos a hablar acerca de la comunión diaria, en comunión diaria. Esto es muy importante. La comunión diaria es nuestro devocional, nuestro tiempo diario con Dios. ¿Qué importancia tiene tener este devocional? Lo que debe incluir nuestro devocional de todos los días. Y estas son lecciones sumamente importantes para nuestros recién convertidos y nuestros discípulos. O sea, tenemos que centrar en la enseñanza del devocional, que va a ser para ellos súper importante. En el paso número 9 vamos a hablar de mi iglesia. ¿Qué es la iglesia? Y ahí vamos a estar hablando de la iglesia, porque es importante congregarnos. La iglesia universal, ¿qué es la iglesia universal? ¿Qué es la iglesia local? Eso es importantísimo para una persona que acaba de entregar su vida a Cristo. Saber que no somos la única iglesia en el mundo, que pertenecemos a una iglesia universal, pero que somos una iglesia local. Y el punto número 10, y si se da cuenta, estos son pasos para el recién convertido. Cuando vamos ya en el paso número 10, ya llevamos al menos 10 semanas discipulando a esta persona, si no es que más, 10 reuniones, 10 semanas, y porque algunas lecciones a veces las cortamos a la mitad porque se va el tiempo, pero podemos continuar discipulando a esta persona. Pero el paso número 10 es a testificar. Es muy importante. Muy, muy importante que nosotros les enseñemos a ellos a testificar. En esta lección vamos a ver la necesidad de testificar y vamos a ver también cómo testificar. Hay algunas sugerencias prácticas para enseñarles a ellos a testificar. El paso número 11, las ordenanzas. Aquí viene algo súper importante también, las ordenanzas. ¿Cuáles son esas ordenanzas? El bautismo. Es importante que los creyentes se bauticen. Hay iglesias, yo he estado en iglesias donde ellos no invitan a la gente a bautizarse, ni siquiera enseñan el bautismo. Y es importante que la gente crea en el Señor Jesucristo y sea bautizada, como fue la ordenanza, y la cena del Señor. Se hablan de estos dos aspectos en esta lección, el bautismo y la cena del Señor. En el paso número 12 se habla acerca de la familia cristiana. Y este ya es un tema más enfocado a lo personal, que es la familia cristiana. Él, su esposa, sus hijos, su responsabilidad dentro del hogar, del esposo, de la esposa, de los hijos cristianos. Y en el paso número 13 es siguiendo a Jesús. Y esto es muy importante también, siguiendo a Jesús. Aquí felicitamos nosotros al que ya se entregó a Cristo. Hablamos de algunos hábitos básicos para ordenar su vida nuevamente. Hablamos del crecimiento, cómo seguir creciendo en el Señor. Hablamos acerca de andar por fe para poder agradar a Dios. Y hablamos también de un compromiso, un compromiso de servicio al Señor. Ahora, todos estos aspectos son muy, muy importantes, que nosotros podamos enseñar a aquellos que acaban de recibir a Cristo. Si ustedes se dan cuenta y analizamos estos primeros pasos, hasta aquí donde vamos, o hasta aquí donde hemos llegado, son pasos que debe de seguir una persona que se entregó a Cristo. No es solamente evangelizarlo y que ya se convirtió. Es importante los primeros pasos en la vida cristiana. Y estamos hablando de los primeros pasos. Todavía no estamos entrando a un discipulado más profundo. Estamos hablando de los primeros pasos, aunque es parte del discipulado esto, pero estamos hablando de los primeros pasos, de los pasos iniciales, de los pasos que el creyente debe de llevar y debe de conocer y debe de continuar ¿cómo se dice? Sirviendo al Señor, y ya que ha conocido al Señor, debe de continuar en ellos todos los días. La oración todos los días, el estudio de la palabra de Dios todos los días, son aspectos que debe de realizar él todos los días. Así que es muy importante que él aprenda que estos son los pasos básicos en la vida cristiana. Son esos pasos que debe de ir dando él. Si él quiere crecer en el Señor, debe ir dando estos pasos básicos. Este manual número 1, y le estoy hablando un poquito del manual, porque este manual yo lo he usado ya por muchos años, más de 12 años, 12, 15 años quizás, o más creo.
Sí, creo que más, alrededor de unos 20 años, veintitantos años he usado este manual en los lugares donde he plantado iglesias, en las misiones. Es el manual que estamos llevando ahorita en Matlapa, porque es un manual, no soy yo el autor, no es mío, es de un equipo en Costa Rica, nuestros hermanos de Obrero Fiel, ellos tienen la autorización para distribuirlo, no tiene copyright, puede sacar todas las copias que quiera, es uno de los pocos y bendecidos materiales que yo encontré que no tienen copyright y que están muy pegados a la palabra de Dios, muy sencillos, y lo puede uno dar, volver a dar a la iglesia que ya es vieja y lo puede dar a la iglesia que es nueva, la iglesia que ya tiene muchos años. Debemos otra vez con este manual se puede motivar a lo que es la salvación, recalcamos lo que es la salvación, recalcamos lo que es el crecimiento, la oración, el estudio de la Biblia desde un punto de vista distinto. Este manual nos da oportunidad de estudiarlo profundamente, o nos da la oportunidad de estudiarlo con un nuevo creyente. Incluso para liderazgo, este manual se puede dar incluso a nivel liderazgo también. Es muy versátil para dar, porque ya en un nivel de liderazgo se analizan otros aspectos, por ejemplo en la salvación, si se pierde, no se pierde, cuándo se pierde, etcétera, etcétera. Pero este manual sirve para un recién convertido y para la iglesia que ya está ahí, o se puede ampliar para el nivel liderazgo. De hecho, unos de estos manuales yo los he dado, las clases a nivel liderazgo, para que los líderes puedan dar la clase a los pequeños en el evangelio, en el discipulado. Así que este manual es muy versátil. Una de las cosas que trae este manual es que a lo largo de todo el manual vas aprendiendo textos bíblicos. Trae la hoja de textos bíblicos para aprender. Cada lección tienes que memorizar un texto. Trae material para ejercerte en la semana. Trae algo para meditar. Trae preguntas. Está muy versátil. Este manual es el que ustedes tienen. Ya se los envié. Ahí al grupo de misiones lo tienen en PDF. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros que hacer? Hablando de los primeros pasos en la vida cristiana, el recién convertido tenemos que empezar ese discipulado, a enseñarle a estas personas a quitar esas vendas poco a poco. No sé cuánto tiempo le tomó a Lázaro que le quitaran las vendas, pero lo que sí estoy seguro que después de que le quitaron las vendas, lo llevaron, se bañó, y una vez que se bañó y se aseó, tuvo que comer. Tenía 4 días ahí. Su estómago, su vientre necesitaba alimento, quizás un alimento blando al principio y después un alimento más sólido. Y es exactamente lo que usted y yo tenemos que hacer. Quitar las vendas, asear la vida del que estamos discipulando, quitar cualquier piojo, garrapata, cualquier marca que haya quedado de que se estaba empezando a podrir su cuerpo, ahora había sido transformado, quizás quedaron sucias las vendas, quedó sucio, hay que bañarlo y después empezarlo a alimentar con un alimento ligero, suave, quizás algunas bebidas, algunos purés, algo suave, y después empezar a servir un poquito el alimento más fuerte, pero continuo, quizás al principio poquito, varias veces en el día, ya después un poco más de alimento sólido. A las cuantas semanas o días, quizás Lázaro ya estaba ingiriendo el alimento normal como todos los demás. Entonces, nuestro trabajo es llevarlos en los primeros pasos de la vida cristiana. Ahora, si hay algunas dudas de lo que estamos compartiendo, de lo que estoy compartiendo, hágame favor de mandármelas al chat, al de misiones. Ahí estoy yo, voy a estar al pendiente, me mandan las dudas que ustedes tengan. En un momento más voy a estar al pendiente para que ustedes manden las dudas que ustedes tengan, y entonces yo pueda contestarles las dudas a través del chat. Y pues siempre les pregunto, ¿hay alguna duda hasta aquí? ¿Todo se entendió o no se ha entendido? Pero si hay alguna duda, por favor déjenmelo saber. Estos son los primeros pasos en la vida cristiana. La próxima semana vamos a estudiar acerca de los tipos de corazones que hay. En la iglesia llega una persona, o en el evento donde tengamos, llega una persona, entrega su vida a Cristo, pasa al frente, hace la oración, o levanta la mano, hace la oración, e inmediatamente tenemos que acercarnos a él, felicitarlo por la decisión que hizo y empezar a conversar con él para conocer su corazón. Hay 5 tipos de corazones. Tenemos que descubrir cuál es su corazón para poderle aconsejar. Déjeme decirle un error que cometemos mucho en las iglesias. Muchas iglesias, alguien levanta la mano, pasa al frente, hace la oración, porque su mamá, su pariente, su esposa, alguien lo obligó a pasar, pero no recibió a Cristo en su corazón. Lo invitamos y lo forzamos a ir a un grupo de discipulado y empieza a ir.
encontró en la iglesia que todo está muy bonito, buena onda, todos me quieren, todos me aman, siempre hay café y galletas, voy a seguir viniendo. Entra un grupo de discipulado y empezamos a discipular a alguien que no es creyente. Yo he tenido gente que durante este curso de discipulado, cuando estamos en la lección 2 o 3, hay gente que entrega su vida a Cristo, porque este manual vuelve a recalcar y a remarcar en las lecciones primarias sobre entregar tu vida a Cristo. Si no has entregado tu vida a Cristo, es el momento de entregar. Y cuando yo estoy en esas lecciones y llego a ese punto, hay gente que dice, yo quiero entregar mi vida a Cristo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que podemos empezar a discipular a alguien que no es creyente, aunque aparentemente pasó al frente. Eso no quiere decir que él ya es creyente. Por eso estas lecciones es importante este manual, porque a través de este manual en las primeras lecciones nos damos cuenta si él verdaderamente ya entregó su vida a Cristo, y si no, hay la oportunidad de que él pueda entregar su vida a Cristo. Una vez que estamos seguros de eso, podemos seguir nosotros discipulando. Hubo una situación en la iglesia hace tiempo, antes de llegar yo aquí a la iglesia, de un hermano, estaba en el liderazgo, incluso llegó a predicar al púlpito, predicó varias veces, y cuando mi hermano y yo le invitamos a él a trabajar en el diaconado, él dijo que sí, pero después él le llamó a mi hermano y le dijo que quería hablar con él. Hicieron la cita, mi hermano habló con él y él le dijo, yo no puedo ser diácono, porque aquí en la iglesia, ustedes en el momento de la Santa Cena, ustedes hacen el recordatorio de la muerte del Señor Jesucristo y su venida, anunciando su venida. Y él dijo, yo no estoy de acuerdo en esa doctrina. Él dijo, yo creo en la transubstanciación. Y en otras palabras nos dijo, yo soy católico. Yo creo en que el vino se convierte en la sangre de Cristo y el pan en la carne, el cuerpo de Cristo. Entonces, imagínense el discipulado que recibió esa persona. Imagínense el nivel que tenía de enseñanza. Nadie absolutamente, ni el pastor que estaba antes, se percató que esta persona nunca fue creyente. Siguió siendo católico toda su vida dentro de la iglesia, participando en todas las actividades de la iglesia, daba clase a los niños, trabajaba con los adolescentes, predicaba la palabra de Dios al frente, pero nadie se percató de esa situación. Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque no hay un discipulado. No se discipula a la gente. A veces la gente está viniendo a la iglesia, inmediatamente cuando alguien está viniendo sin saber su vida, su trasfondo, sin conocerle, le invitamos a trabajar. Pero no sabemos si en realidad él es creyente o no es creyente. Debemos tener cuidado con ello. Yo les invito a que la próxima semana no se pierdan la clase, será la última clase que tendremos y hablaremos acerca de los 5 tipos de corazones y cada uno de estos corazones cómo conducirlo a Cristo para que se entregue al Señor y llevarlo a los primeros pasos de la vida cristiana. Una vez que se ha entregado a Cristo, vemos lo de la seguridad de la salvación y le conducimos a los primeros pasos de la vida cristiana. Quiero orar antes de terminar y espero que esta reunión haya sido de bendición, que esta clase sea de bendición para cada uno de ustedes y quiero pedir a Dios que Dios les bendiga y les siga fortaleciendo en el crecimiento que vamos a estar teniendo. Padre, te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo por esta reunión, por este tiempo, Señor, y esta clase. Yo te pido, Señor, que haya quedado en el corazón de cada uno de mis hermanos. Señor, que en el trabajo que ellos van a estar realizando en el evangelismo y en el discipulado, puedan ellos también servirte. Puedan no solamente evangelizar, pero también puedan empezar a guiar en los primeros pasos al creyente y discipularlo, Señor. Que en los pasos básicos ellos puedan ser usados como maestros para trabajar de una manera excelente y extraordinaria, Señor. Yo te lo pido en el poderoso y glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, que Dios les guarde y pues deseo en el amor del Señor que nos vayamos pronto. Prepárense para cuando les va a tocar ir a Matlapa para que puedan ustedes trabajar con la gente. Terminando la siguiente clase, la próxima clase es muy interesante porque les va a dar esa práctica para cuando ustedes hablen con la gente, inmediatamente ustedes identifiquen
dónde están parados, cuál es el corazón de esa persona y puedan ustedes también servir al Señor. Denle un repaso al manual. Este manual de Vida Abundante, volumen 1, Pasos Básicos para la Vida Cristiana, que ya se los envié en PDF. Este manual al principio trae aparte del contenido, trae una guía para el maestro y es muy importante. Yo la estoy viendo ahorita aquí. En esta guía para el maestro hay cuando menos 12 puntos de preparación que usted debe tener antes de empezar a dar este curso. Repito, este curso es muy bueno. No se trata de dar clases, sino de vivir y enseñar con el ejemplo, con nuestra vida, nuestro testimonio, y la clase es el complemento solamente a lo que ya estamos enseñando. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y vamos a seguir en contacto. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad.